Bueno, mis amados hermanos en Cristo, los escogidos, los bendecidos, los comprados a precio de sangre desde antes de la fundación del mundo, los que hemos recibido esta abundante riqueza de la gracia de Dios por medio del sacrificio de su Hijo amado Jesucristo. El día de hoy vamos a compartir una enseñanza muy importante para estos tiempos en los cuales están circulando desde los últimos siglos unas enseñanzas de carácter escatológico que no tienen en cuenta la gracia y el favor recibido del Padre Celestial a todos sus hijos en toda la humanidad, en todas las regiones de la tierra. Y para ello vamos a partir de una cita muy importante que tiene su fundamento en otras citas bíblicas, pero de ello hablaremos más adelante. Tiene que ver con Isaías 46, 9 al 10, que dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Dios nos está invitando a que no soltemos todo lo que Dios le ha mostrado a su pueblo desde los tiempos pasados, desde los tiempos antiguos. Dice: porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, porque anuncio lo por venir. Tenemos que ir desde el principio, dice, Él anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Lo cual quiere decir que Dios nos está invitando a entender, a comprender lo que está aconteciendo en este tiempo, y más aún a entender la gracia y el favor que hemos recibido de Él como un propósito anticipado desde antes de la fundación del mundo, pero a recibirlo a partir de cómo Él se ha manifestado en los tiempos pasados, desde el principio y desde la antigüedad. De otra manera, mis bendecidos hermanos, no podremos entender cuál es el final del propósito de Dios con todos sus hijos, con toda la humanidad y con todo lo que Él ha creado. Como Dios ya nos ha dicho que Él revela todas las cosas desde el principio y desde la antigüedad, entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿cuál es el mensaje central de las Escrituras? ¿De qué habla la Biblia? ¿Cuál es el propósito de la creación? ¿Por qué Dios creó los cielos, la tierra? ¿Por qué creó este planeta y todo lo que en ella hay? Las estrellas, la luna, todo lo que Dios ha creado. ¿Por qué me creó a mí? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con la creación de toda la humanidad? ¿Cuál era la idea de Dios cuando decidió crear todo lo que se está relatando en el Génesis 1 y que hoy conocemos como creación y los elementos que la componen? Obedeciendo a lo que Dios dice en su palabra, vamos entonces al principio y desde la antigüedad a escudriñar lo que Dios nos quiere mostrar y que nos permita aclarar a tantos interrogantes que hoy tenemos. Y para poder hacerlo, entonces vamos desde el libro de Génesis 1:1. Génesis 1:1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Teniendo en cuenta que la palabra fue escrita para un pueblo específico, en un tiempo específico y en un lenguaje también específico, que en este caso es el hebreo, vamos a mirarlo. Bueno, aquí podemos observar esa escritura hebrea que se lee: Berechit bara Elohim et Hasamaim ber Haaretz. No soy experta en el hebreo, pero me he valido de otros hijos de Dios para poder venir a ustedes con esta enseñanza. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que en el lenguaje de Occidente nosotros leemos siempre de izquierda a derecha, ¿verdad? En el lenguaje hebreo se lee de derecha a izquierda, por lo cual nosotros iniciamos por esta palabra que aparece aquí en primer lugar, esta palabra que es la palabra Berechit.
esta palabra que ustedes pueden observar aquí en verde, la palabra Bereshit, y con la cual iniciamos la lectura en el lenguaje hebreo. Entonces, mis hermanos, estudiando esta palabra Bereshit, que aparece en Génesis 1, la primera palabra del Génesis, Dios va a mostrar lo que hizo con su pueblo en un principio, hizo con el pueblo de Israel, pero que a través de todo ese accionar de Dios con el pueblo de Israel y con toda su creación, Dios nos muestra hoy cuál es su propósito para la humanidad en este tiempo. Debemos tener en cuenta que en el hebreo las palabras no tienen espacio de separación, ellas van de corrido. Por tanto, esa primera palabra de Génesis 1 que expresamos como Bereshit, que leemos como Bereshit, está formada por una preposición y un sustantivo. Por ello leemos en principio. Bereshit significa en principio, lo cual quiere decir que el artículo el realmente fue adicionado por los diferentes intérpretes bíblicos. Bueno, Bereshit entonces es la primera palabra del lenguaje hebreo. Este lenguaje hebreo inicialmente solamente aparecían las consonantes. Más adelante se completaron con puntos, como podemos observar, las vocales. Vamos a retirar las vocales, nos quedamos con las consonantes, y en este estudio que vamos a iniciar a partir de hoy, vamos a centrar el estudio en la primera consonante de la palabra Bereshit, que es esta que podemos observar. Bueno, entonces esta es la consonante Bet, la primera letra de la palabra Bereshit que podemos leer en Génesis 1. Esta es la letra Bet que en nuestro idioma lo leemos como en y que equivale a la letra B en nuestro alfabeto. Bueno, esta consonante Bet tiene un significado que en este caso es casa. ¿Por qué es casa? Porque el pictograma original que utilizó Moisés para esta consonante fue el de una casa. Por ello tiene ese significado. Entonces esta letra Bet nos da dos enseñanzas. La primera de ellas es en su representación pictográfica, ¿cierto? Ya que al ser el pictograma de una casa, indiscutiblemente nos está arrojando su significado, y ese significado es lo que hemos visto, casa u hogar. De hecho, en el hebreo la palabra casa, algunos leen Beit iniciando con el pictograma o la letra Bet, o Bayit, otros leen Bayit iniciando entonces con esta letra Bet o Bayit, Bet o casa que se representa en el pictograma. En este pictograma Dios nos está mostrando una sola entrada, una sola salida, y está invitando al hombre a que en el interior de esa casa, o desde el interior de esa casa, desde el día en que todas las cosas fueron creadas, el hombre se pueda indagar desde el día, solamente desde el día en que fueron creadas todas las cosas, no ir más arriba ni a un extremo, ni al otro, sino simplemente mirar hacia la revelación que Dios nos da de la palabra. No podemos indagar más allá de lo que Dios nos está mostrando. No es un asunto nuestro indagar más allá, o sea, mirar qué es lo que había antes de la creación, sino desde que el hombre fue creado sobre la tierra, qué es lo que Dios ha querido mostrar a la humanidad y cuál es su propósito. Dios nos dice en Deuteronomio 4:32, porque pregunta ahora si en los tiempos pasados se han hecho antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella.
Entonces, no nos es necesario, no nos es dado el tratar de indagar más allá de lo que Dios nos haya mostrado desde el principio de su creación. Dios deja todo esto escrito porque tenemos la tendencia siempre a preguntarnos cosas que están fuera de lo revelado por Dios, fuera de sus límites, fuera de la casa, fuera de ver. Entonces, preguntarnos, por ejemplo, por los cielos, por los ángeles, por cómo funciona el mundo celestial, cuántos ángeles hay, cómo fue la rebelión de Satanás y empezarnos a imaginar cuestiones que no están reveladas, como también asimismo ponernos a pensar cómo es Dios en su fuero interno, cómo funciona Dios. Eso no está dado para nosotros, solamente es a partir de lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Después de Bet aparece la letra Aleph. Aquí podemos observar la letra Aleph. Es la primera letra de nuestro alfabeto, equivale a la A, la cual tiene que ver con Dios. Pero resulta que Bet, que está de primera, no nos permite preguntar por Aleph. No nos permite preguntar sino hasta donde Dios se haya mostrado. No nos permite mirar cómo funciona Dios en su fuero interno. Debemos tener en cuenta que lo que Dios ha escrito es lo que Él ha revelado para sus hijos, porque no podemos estar dando vueltas, indagando, tratando de resolver a interrogantes como cómo será Dios, de qué manera hace o deshace las cosas, cómo era Dios antes de la creación, si Él es eterno, quién lo creó, quién no lo creó. De esta manera nos estamos saliendo de ver, nos estamos saliendo de la casa de Dios, nos estamos saliendo del propósito de Dios y no avanzamos en ese propósito que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo, desde el principio de su creación, por estar dando vueltas, tratando de resolver estos misterios, esas cosas secretas que solamente Dios es el que las conoce de verdad y no podemos dar vuelta en interpretaciones humanas. Si nos salimos del interior de ver, que es la casa de Dios, para tratar de indagar más allá de lo que Dios nos ha revelado, lo que está escrito, nos perdemos tratando de explicar a Dios más allá de los términos de los que Él ha dicho y se ha mostrado, se ha revelado. Dios es mucho mayor, no tiene comparación, es único, más allá de lo que Él está escrito. Dios es mucho más allá de lo que está escrito, pero no se nos ha dado a nosotros indagar, salirnos de esa casa para tratar de encontrar los misterios, los secretos que Dios ha dejado exclusivos para Él. Por eso el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 4:6, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis. ¿A qué? ¿A qué tenemos que aprender? Y Dios es claro y el apóstol Pablo nos lo dice. Tenemos que aprender a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno se envanezcan unos contra otros. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos invita a no pensar más allá de lo que está escrito, porque esto va a producir en la vida del ser humano un envanecimiento que lo va a llevar a la muerte, a la separación de Dios. Tampoco podemos estar mirando hacia abajo, los infiernos, el reino de los muertos, el Hades, el Seol, si vivimos, si el alma vive, si el alma no vive, y nos perdemos a veces en cuestiones que no están reveladas en la palabra, y eso provoca en la vida de los hijos de Dios un estancamiento y por tanto un retroceso, porque mientras no avancemos en el tiempo, estamos yendo hacia atrás y no hacia adelante. Y delante de Bet encontramos Alf.
Alf, que es la connotación de Dios y que lo vamos a ir viendo más adelante. Dice en Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Aquí en Deuteronomio Moisés nos dice la función de la letra Bet, que está planteada en dos categorías, en las cosas secretas y las cosas reveladas. Las cosas secretas, que serían las cosas que están más allá de ver y que no son reveladas, que no están escritas en la palabra y que no forman parte de la instrucción de Dios para nuestra vida. Estas cosas que están en lo alto de ved, hacia atrás de ved y hacia abajo, estas cosas le pertenecen a Dios, le pertenecen únicamente a Él. No le es dado al hombre escudriñar hacia esos espacios donde Dios no ha revelado en su palabra. Cuando nos vamos a esos espacios que no nos han sido revelados, estamos tomando algo que no nos pertenece sin permiso. ¿Y qué es lo que estaríamos haciendo aquí? Estamos hurtando lo que es de Dios. Si las cosas secretas le pertenecen a Dios y nosotros nos metemos en las cosas secretas, si echamos manos de las cosas que son secretas, de alguna manera le estamos robando aquello que solamente le pertenece a nuestro Padre. Dios se reserva cosas y tiene todo el derecho del mundo de hacerlo. Entonces las cosas secretas le pertenecen a Él. Debemos dejárselas a Él y no entrar en misterios, en cábalas, en teorías que no nos conducen a ninguna parte y que retrasan nuestra carrera en el propósito de Dios. Estamos en extrema desobediencia cuando entramos en espacios que Dios no nos ha revelado. El apóstol Pablo dice en Colosenses 2:8, miren que nadie los engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. O sea, no nos dejemos engañar. ¿Por qué? Porque en Él habita, dice el apóstol Pablo, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces allí, en Bet, en la casa de Dios, yéndonos hacia adelante, hacia la letra Alf, que es Dios, ¿sí? Es donde nosotros estamos en la plenitud del Padre Eterno y estamos en el conocimiento de su verdad. Estamos en obediencia hasta donde el Padre nos ha querido mostrar su propósito. Por eso, mis amados hermanos, el llamado es atender a lo que está escrito, que es bastante, no es poco. Mis hermanos, tenemos 66 libros para invertir tiempo escudriñando su palabra, en conocer la palabra de Dios, para que Él pueda producir en nosotros y en nuestra descendencia esa obediencia para su reino, para su gloria. La primera lección, entonces, mis hermanos, que Dios nos da con la letra Bet, nos la da con su forma, que es una casa. Y si nos situamos dentro de la casa, la única manera de avanzar es en dirección a lo que Dios nos ha revelado. Por lo tanto, prestemos muchísima atención a lo que está escrito. Esta es la primera lección de la letra Bet. El salmista David nos dice en el Salmo 119:29, aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. La ley es la instrucción de Dios y su instrucción es parte de su misericordia hacia nuestras vidas. Luego nosotros recibimos esto como un regalo. Lo que está escrito en la palabra de Dios lo recibimos como un regalo, porque eso sí es para nosotros y también es para nuestros hijos y para toda nuestra descendencia. Dios no nos ha dado su palabra
para que nosotros estemos en desobediencia. Nos lo ha dado para que estemos en obediencia. Pero si dedicamos tiempo en las cosas secretas, eso no nos lleva a la obediencia, no nos lleva a la santidad, no nos lleva a servir a nuestro Creador, a nuestro Rey. Por el contrario, muchas veces lo que trae el andar en esto y el andar en discusiones son problemas, son disensiones, son peleas. Y Dios no quiere eso para su pueblo, que estemos entretenidos en debates, en discusiones que Dios no ha mostrado, no ha revelado en su palabra. Bueno, la segunda lección que Dios nos da con esta letra Bet es en el significado de casa. Ya nos está diciendo cuál es el primer mensaje central de la palabra. Nosotros podemos sacar muchos temas que salen del principal, pero hay uno solo que Dios nos va a hablar, y nos va a hablar es de su casa, desde la primera hasta la última letra. La única preocupación que Dios tiene, que nos está mostrando en su palabra, es el interés primordial de Dios de reservar una casa. Ya desde esta letra Bet, desde el significado de la letra Bet, nos está mostrando cómo Dios, la preocupación desde el principio es el tener un lugar específico, una casa de comunión con todos sus hijos. La casa es el lugar inicial en el cual Dios tenía comunión con el hombre, el Edén, en el que el hombre debía de estar allí sin salirse, más allá de lo que Dios le había mostrado, quiso salirse más allá, se sale de la casa y de ahí en adelante, desde la historia hasta la antigüedad, Dios está revelando a la humanidad el propósito de una casa de adoración para que la nueva humanidad tenga comunión con Él. Cuando ordena la construcción del tabernáculo en el Éxodo, ahí está la casa de Dios, una sombra de lo que está en los cielos, que es un tabernáculo celestial. A Moisés se le mostró el modelo en el monte y él lo construye conforme al modelo que había visto, lo cual es una sombra, son imágenes de lo que Dios iba a construir en la nueva humanidad después de Jesucristo. Ahora ya hay una casa celestial que es el tabernáculo de Dios en los cielos, no hecho de mano de hombres, porque lo anterior era sombra de lo que había de venir. Y lo que es sombra es superior a lo que ya se ha hecho realidad. Esta palabra Bet, que nos aporta tanto en su forma como en su significado, tiene una importancia grande para los hijos de Dios en este tiempo, porque entendiendo que ubicados en el allí de Dios, en la casa de Dios y siguiendo hacia adelante, sin ir más allá de lo que está escrito, respetando lo que Dios ha dejado como secreto para Él y siguiendo hacia adelante de lo revelado que es para nosotros, encontraremos los componentes de la casa, la relación que hay entre los elementos que la componen y el propósito de la creación. Veamos dos escrituras en las cuales aparece esta palabra Betel y donde empieza Dios a mostrar la sombra de su propósito desde los tiempos antiguos. Jacob bautiza el lugar como Bet-El, que en hebreo es casa de él. Es donde Jacob tiene esa visión. También la tenemos en Génesis 28, 1, 22, en donde se llama al lugar Betel, lo llama casa de Dios, casa de él, y posteriormente eso que se ha llamado Betel llegará hasta el templo de Salomón, llegará a ser la casa que se ha construido para tener comunión con Dios, que es el templo de Salomón, como una sombra de lo que Dios iba a hacer en su obra consumada de antemano. Dice en Juan 1:14 que y aquel verbo fue hecho carne y habitó, dice la palabra, entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vemos que aquí el verbo habitar
es el espacio que Dios mismo se dispone para Él habitar. Entonces Dios por medio de Jesús habitó, tabernaculizó en medio de su pueblo, de la misma manera que el tabernáculo en el desierto con su pueblo cuando lo sacó de Egipto. Ahí estaba la presencia de Dios, moraba en medio de su pueblo. Entonces Dios en su Hijo se hace carne para habitar en su pueblo. Ese sería el templo de adoración, Jesús el Hijo de Dios. Vemos en Juan 2, 13, 22, en uno de sus versículos, dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dice la palabra que cuando hablaba del templo, hablaba de él mismo. Ese templo que había sido sombra, figura en los santuarios, en el tabernáculo, ¿cierto? Era sombra de el Hijo de Dios, el cual ahora sería el templo de Dios. Entonces eso se hizo ya realidad. Lo anterior fue sombra de lo que había de venir. Por eso dice Dios que no habita en templos hechos de manos de hombre. Y vemos ahí en 2 Corintios 2 al 16, el apóstol Pablo nos dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces ahora el templo de adoración de Dios se halla en su pueblo. El templo de adoración de Dios ahora somos nosotros, sus hijos, los escogidos, predestinados desde antes de la fundación del mundo. Dios ya ha establecido su propia casa. Solo por su gracia, por su amor y por su misericordia nos ha escogido como sus hijos amados, como sus justificados, comprados a precio de sangre. Somos su nación santa, su pueblo adquirido, dice la palabra, un pueblo adquirido por Dios. Apocalipsis 21, del 9 al 12, dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Ahora Dios ha hecho su propio templo, su propia morada en la nueva humanidad, y esa nueva morada que Dios ha construido es la Jerusalén, la ciudad santa, la Jerusalén celestial. Y eso somos nosotros, los hijos de Dios, los que hemos sido sellados con su Santo Espíritu, los que hemos sido reconciliados nuevamente con el Padre y traídos por su gracia y por su favor de todos los rincones de la tierra. Entonces el pueblo, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, la Jerusalén de arriba, no se halla en un lugar específico, en una nación específica de la tierra, sino que se halla en todas las naciones de la tierra, cumpliendo Dios con la promesa que le hizo a Abraham en el Génesis. Entonces, como ya hemos podido darnos cuenta, Génesis 1:1 aparece en el principio Dios creó. Y esa parte en el principio, lo que es traducido en el principio, en el lenguaje hebreo es la palabra Bereshit, que realmente significa en principio. La palabra Bereshit está formada entonces por la letra Bet, la primera letra que tenemos aquí, que significa en, y el resto de las letras de la palabra Bereshit significan principio. Entonces, Bereshit lo traducimos como en principio, y hemos aprendido que la primera letra de esta palabra es la letra Bet, es la consonante Bet, que en nuestro idioma es la letra B.
Esta letra B en el lenguaje pictográfico original Moisés lo escribió como una casa en la cual tiene una sola entrada y una sola salida, como tipificando que el hombre en la casa de Dios no está llamado a tratar de escudriñar más allá de lo que Dios le ha revelado, porque las cosas secretas son para Dios y las cosas reveladas son para nosotros. Y Dios a través de los tiempos y de la historia lo que ha venido mostrando es la sombra de lo que Él iba a hacer en su Hijo amado, que iba a habitar en un templo no hecho de manos de hombres, que es su Hijo amado. Ahora el templo somos nosotros, la nueva humanidad creada en Cristo, por la promesa que Dios hizo a Abraham en el principio, cumpliendo su pacto, jurando por él mismo, no habiendo más por quien jurar. Él cumple su pacto, envía a su Hijo amado, Jesús, en donde Él habita para ahora constituirnos en su cuerpo partido y la sangre derramada como el templo de Dios. Somos el templo de Dios, la habitación de Dios donde Él habita, ¿sí? Donde Él tiene comunión con sus hijos, y ese ha sido el propósito de Dios desde el principio hasta la antigüedad, tener un lugar específico de comunión con todos sus hijos. Seguiremos hacia adelante de ver para que Dios con su sabiduría nos revele los componentes de la casa de Dios y cómo se relacionan esos diversos elementos que componen la casa.